Marco Buscalia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué día? Un día ¿Qué eso quiere para la decir historia. eso? Y la mayor caída del precio del petróleo es de la guerra del 91, ¿no? Pensá un poco lo que viene pasando es, el efecto inicial del petróleo venía, para darte como referencia, el WTI, que es uno de los tipos de petróleo, en 58 hasta 20 de enero, y empieza a caer, ¿sí?, como consecuencia de lo que se estima que será la caída de la demanda por el coronavirus. Sí. Para que te des una idea, la International Energy Agency estimó que este año iba a caer la demanda de petróleo mundial por primera vez desde el 2009. Generalmente sube más o menos 1 o 2% por año, este año estimó que iba a caer. Se juntan los países productores de petróleo, la OPEP más Rusia, sí, Rusia no forma parte de la OPEP, pero produce más del 10% del petróleo del mundo. Y con la idea de Saudi Arabia le dice, bueno, bajemos la producción en 1,5 millones de barriles adicionales a los que ya habíamos bajado. 1,5 millones de barriles son más o menos un 1,5% de la producción global. Bajémoslo para que no caiga el precio, pero no lo quiero hacer solo yo, compartámoslo incluyendo Rusia la baja de la producción para no perjudicarme solo yo. Y Rusia dice no. Y entonces básicamente Saudi Arabia dice, bueno, entonces el sábado baja los precios, como se baja el precio de lista, y dice que va a aumentar la producción. Entonces, ante una baja de la demanda, en vez de bajar la oferta, lo que hacen es aumentar la oferta. Y eso, por eso que tenemos una caída tan grande en el precio del petróleo. ¿Vos crees que esto es independiente del juego geopolítico de Putin, de su relación con los Estados Unidos, la campaña americana que está ya, hoy hay tweets de Trump preocupado por el pánico que puede generar el coronavirus y en todo caso alguna caída en el nivel de actividad que lo está llevando a él aparentemente al triunfo? Para nada, para nada. Yo te diría que está muy... Porque acá parece ser un tango de a dos, pero es de a tres. Porque uno diría, a ver, ¿quién va a ser el primero que va a pestañear? Un tango de a tres es un carnavalito. Un carnavalito. Ya pasa carnavalito. Ahí está, un carnavalito. Esto es un carnavalito, porque uno diría, a ver, ¿quién va a pestañear primero? ¿Rusia o Arabia Saudita? Y cada uno tiene sus fortalezas, debilidades. Arabia Saudita tiene un costo de producción mucho más bajo, con lo cual puede aguantar. Tiene un fondo soberano de más de 600.000 millones de dólares. Por otro lado, Rusia tiene una posición fiscal mejor. O sea, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades en esta guerra entre ellos dos. Ahora, hay un tercero acá, que es Estados Unidos. Para que te des una idea de la revolución que hubo en el mercado petrolero, que Estados Unidos es hoy el principal productor de petróleo del mundo, con más de 13 millones de barriles. Arabia Saudita produce 9,7, Rusia produce 11 y algo. En 2010... Estados Unidos producía 5 millones de barriles. O sea, ¿Y hoy? 13. ¿Cuánto afecta a los bancos que financian empresas petroleras? Ahí está el tema. Esta revolución es la revolución del shale, lo mismo que Vaca Muerta, pero en dos regiones, básicamente Texas, se llaman Permian y otra región más. Tienen costos de producción más altos y las empresas para producir tienen altos niveles de deuda. Generalmente son empresas pequeñas. Los grandes productores en esa zona no son las típicas empresas, las grandes empresas petroleras, sino son empresas pequeñas, independientes, con altos niveles de endeudamiento, pero con un costo de producción mucho más alto. Entonces, está más o menos en 50. Entonces, el petróleo a 30, 35, básicamente va a hacer que muchas de estas empresas quiebren. ¿Y eso qué efecto tiene sobre el sistema financiero? Claro, esto es importante para entender por qué no solamente cae el precio del petróleo hoy, sino que se desbarrancan todos los otros mercados. Pensá, la bolsa de Estados Unidos hoy estaba cayendo 7%, tuvieron que activar lo que llaman un circuito, circuit breakers en inglés, para el trading cuando cae más de 7% la bolsa. ¿Por qué? Se detienen las operaciones. Si lo pensás, en principio es como raro, porque lo que ocurrió viernes y sábado es un shock de oferta petrolera que debería ser positivo para la economía global. Es como, pensás el contrario al shock petrolero del 74. Vuelvo a Trump. En otro tuit, él dice... Claro, después del coronavirus habla de que va a bajar el precio de la gasolina. Mira, claro. Te hice un cálculo, mientras esperaba hice un cálculo así muy a mano alzada del impacto de esto. El costo del galón promedio en Estados Unidos es 2.50 más o menos, y hoy la nafta, el petróleo cayó 30%, pero la nafta refinada cayó más o menos 20%, es decir, se iría a $2 por galón. El ahorro anual que esto puede implicar para Estados Unidos son 75.000 millones de dólares. Con un problema
la contracara para de el esto consumidor, para el consumidor. El problema financiero. Claro, lo que te quiero decir es que si no fuera por el problema financiero, esto sería un shock positivo sobre la economía global. Vayamos a cómo, ¿Por qué es negativo? Cómo afecta a la Argentina, Claro, vaca muerta, etcétera. Primero entender por qué es negativo. Es negativo porque acá este mundo, después de la expansión monetaria que hicieron los bancos centrales en la crisis 2008-2009, es un mundo donde están muy apalancados gobiernos y empresas. Y sobre todo las empresas estas en el sector petrolero. ¿Qué quieres decir con apalancado? apalancados? Es que tienen mucha deuda. Entonces, al bajar el precio del petróleo, muchas de estas empresas van a entrar en quiebra. Entonces ya empezás a ver qué banco le prestó a tal. Hoy los bancos cayeron mucho, el precio de los bancos cayó mucho, porque básicamente empieza a decir, bueno, a ver quién le prestó a tal. ¿Estarán expuestos los bancos a esto? Ese es el problema de por qué los mercados caen hoy, porque la gente tiene miedo que este sobreendeudamiento... Vayamos a la Argentina. Vayamos a Argentina. A ver, vengamos a acá vaca muerta, a ver, dos impactos. Podríamos tener un impacto positivo, un cálculo también a mano alzada, es que el precio de la nafta super podría caer un 15% a este tipo de cambio, que ahora podemos hablar un poquito más del tipo de cambio, y con este precio del barril podría caer un 15% el precio de la nafta. Yo creo que no va a caer, que el gobierno va a mantener el precio, ya estaba hablando hoy de eso, pero podría caer eso. O sea, podría ser beneficioso para el consumidor. Ahora, Argentina tiene un gran activo, digamos, con un potencial técnico inclusive mucho mayor que el que tienen estas regiones de Estados Unidos, que se llama vaca muerta. Empezó a desarrollarse, ahora ya estaba en declinación porque había mucha incertidumbre sobre la perspectiva del precio, ¿sí?, del petróleo en Argentina. El costo más o menos, lo que llama break-even, es decir, el costo de producir en vaca muerta es 35.40, según tengo entendido yo. O sea, estás por abajo con este precio internacional. Entonces, break-even es el punto en el cual ya empezás a perder. Claro, ya empezás a perder porque plata. Los precios no te dan para sostener la inversión. Esto podría llegar a ser, como dicen en inglés, el nail in the coffin, ¿no? El clavo en el ataúd, ¿no?, de vaca muerta, probablemente. Ese es el problema para Argentina. El gobierno está pensando en algún tipo de banda de precios, ¿no? Claro, Lo que llama el barril criollo. El barril criollo. Básicamente, ¿por qué? Por algo que vos mencionaste, si cae mucho el precio del petróleo local, tenés un problema político con las empresas. Acuérdate que acá hay con las provincias que han emitido deuda. Y a su vez con empresas que no van a poder producir. Claro, ¿no? Exactamente. Y claro, acá hay dos versiones, lo que te dicen. Bueno, ¿y por qué el automovilista tiene que financiar a la petrolera? Digamos, se produciría en un mundo abstracto, lo contrario de lo que decía Kicillof en su discurso en el Senado cuando justificaba la estatización de YPF. Claro. Para que el automovilista argentino no tenga que financiar a la petrolera. Bueno, ahora va a tener que subvencionarle. Y del otro lado te dicen, sí, pero si no la subvenciona, a la larga va a caer la producción y donde se reviertan los precios vas a tener que importar a un precio caro que va a afectar finalmente... Claro. No solamente todo el mercado, sino también el gobierno. Pero te digo un tema igual mucho más urgente que este, que es decir, yo te dije, a este tipo de cambio el precio podría bajar más o menos un 15%, pero este tipo de cambio ya está desfasado. Hoy el peso argentino en el mercado oficial casi no se movió. El peso colombiano se derrumbó 6%. El real lleva desde principio de año una devaluación de creo que 17% ya a esta altura, ¿no? El peso argentino, que además tenemos mucha más inflación, lleva entre 4 y 5%. Es decir, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiere decir esto? Que lo tuvieras que asesorar a Pelle, ¿qué le dirías? Bueno, yo diría que mantener el peso fijo o casi fijo en estos momentos donde todas las monedas se están devaluando es un problemón. ¿Te acordás? Marzo de 2018, cuando el real, marzo-abril se devaluaba el real y el Banco Central mantenía el tipo de, vendía dólares. Bueno, acá es algo similar, porque de hecho el Banco Central ha estado vendiendo algunos dólares, ¿sí? Porque además el productor agropecuario cuando dice, ve esto... Para el próximo lunes, a mí me gustaría... Tengo tarea. Sí, tenés tarea. Dale. Afinidades, continuidades entre la política de Macri y la política de Fernández. Pero para el lunes que viene. Bueno. Tarea para la casa. Dale. Bueno. ¿Cómo afecta el precio de los combustibles, todo lo que está pasando en la situación fiscal? Porque hoy almorzaba yo con un amigo que se dedica al tema energético y dice, vuelvo a Kicillof. Sí. Kicillof, que le gustaba la baja de precios de los combustibles cuando justificaba
la estatización de YPF, hoy quiere aumento de precios de combustibles porque la provincia de Buenos Aires está muy atada a la venta de combustibles por el impuesto a los ingresos brutos, que es un costado que no se mira tan frecuentemente. ¿Cómo ves que esto le pega a toda la situación del gobierno en materia de deuda, déficit fiscal, etcétera? No, yo te diría, en general me parece que es positivo para el gobierno, porque acordate que acá lo que ocurrió es que las tarifas dejaron de ajustarse, las tarifas de gas y electricidad, y eso tiene un componente de distribución que va, y transporte que va por un lado, pero tiene un componente de producción. Entonces acá lo que te está cayendo es el costo de producir la energía. Entonces, en definitiva, yo creo que fiscalmente esto... ¿Te cae el costo de producir la energía o te cae el precio del producto? A ver, las dos cosas. ¿En qué sentido? Te está cayendo lo que le cuesta al productor... De electricidad. No, pensé que estabas hablando del productor de gas o petróleo. El productor de electricidad que compra gas y lo transforma en energía. Bueno, todo eso te está cayendo. ¿Sí? Y de nuevo, a este tipo de cambio que yo sostengo, que si el mundo sigue así, es un tipo de cambio artificial y que va a tener que corregirse próximamente. Es decir, vamos a tener que ver una corrección cambiaria que lamentablemente hoy es una de las pocas anclas que tiene el gobierno para tratar de mantener la inflación bajo control, cuando al mismo tiempo vemos un Banco Central cuya base monetaria está expandiéndose cerca del 50% año contra año. ¿Qué quiere decir eso? Explicarlo sencillo. Vamos a explicarlo sencillo. A ver, básicamente lo que pasó, sobre todo desde que se puso el cepo, el super cepo, vamos a llamarle, por el anterior gobierno, es decir, no empieza esto con este gobierno, es que la velocidad de expansión de la base monetaria son, hablemos más que base monetaria, el circulante, el efectivo que tenemos en el bolsillo. Eso venía creciendo menos del 10% año contra año, es decir, cuando vos miras en un momento del tiempo con respecto al mismo periodo anterior, hoy estás en el 48%. ¿Qué efectos tiene eso? Bueno, básicamente más dinero, digamos, tiene un efecto inflacionario, claro. Y eso que el Banco Central está aumentando un montón. De nuevo, el stock de LELIQ. Las LELIQ son estos bonitos, vamos a llamar así, que emite el Banco Central, que lo pueden comprar solo los bancos, que usa para sacar pesos de la calle. Y vos decís, ¿por qué puede... ¿Con qué tasa? La LELIQ está mucho más baja que antes, está al 30 y algo por ciento, 38%, es decir, ha bajado mucho con respecto, estaba al 60 y algo al final del último gobierno, ha bajado mucho. Vos decís, ¿cómo puede ser que me digas que está aumentando el stock del LELIQ y al mismo tiempo el de base monetaria si las LELIQ las usan para sacar base monetaria al mercado? Y esto porque al mismo tiempo lo que estamos teniendo es un gobierno, un banco central que está aumentando su financiamiento al gobierno a través de lo que vos dijiste al principio, de adelantos transitorios, es decir, préstamos al gobierno. Es decir, la emisión de adelantos transitorios se aceleró a partir de noviembre del año pasado y este año ya llevamos 180.000 millones de pesos más o menos de adelantos transitorios. Gracias, Marcos. Entonces seguimos el lunes que viene con conflictos y armonías, diría Sarmiento, de las políticas de Macri y Fernández. Dale, la tarea. Viene ya Pancho Olivera, un segundo. Y después, gran whisky hoy, Carola, Daniel Vilota y un nuevo libro del sello editorial que dimos a conocer el lunes pasado, la colección Juan Kenan. Ya volvemos. Today, start working